Fue el día 9 de junio de 1989. 9 de junio del 89. Exactamente. El 9. El 9. Y... ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó? Si me permites, pues... cada vez que me acuerdo de aquello, sé que, bueno, mi interior se remueve totalmente, me vais a perdonar. Tarda un poquito en reaccionar, porque aquello es un cambio total de mi vida, porque la experiencia mía, bueno, por lo que pongo algún antecedente, ¿no? Yo soy una persona normal, media, totalmente anodina en ese sentido. No tiene nada sobresaliente, al contrario, una persona muy normal, pero lo que me sucedió es algo insólito, es decir, no, digamos que los parapsicólogos no acabaron de encasillar, de poner nombre o a este tipo de cosas, porque siempre suelen producirse en casos traumáticos o efectivamente, o de pérdidas de un accidente, operaciones, una enfermedad, etcétera. Exacto. Situaciones críticas. Sí, y esta no sucedió en absoluto de esa manera. Es decir, que estaba yo muy sano y me acontecieron una serie de cosas que ahora pasamos a explicar brevemente. Primero de todo, el orden impone que yo tengo que dar las gracias aquí a vuestro programa, en primer lugar. Que sois unas personas maravillosas. Yo tengo muy buenas referencias vuestras y está bien que se os diga alguna vez también, porque eso ayuda mucho a seguir, y eso viene muy bien que alguien confirme. El trabajo bien realizado siempre está bien visto en todos lados. Muchas gracias, Santiago. De mi parte, enhorabuena. También a la emisora por la cuenta que le toca, por haberme contratado tus servicios y por haberme aceptado a mí por medio de tu parte para que viniera. Y sigo, porque hay que ir al tema para que no se nos agote antes de nada, ¿no? Entonces ese día, 9 de junio del 89, ¿estabas dónde y qué pasó? Sí, entonces vamos a ver, voy a hacer un poco de memoria. Mi situación era, como te digo, muy normal, porque había dormido maravillosamente aquella noche, tenía fiesta al día siguiente, es más, tenía 2 días fiesta seguidos, incluido aquel día, y estaba pues dispuesto a pasar un fin de semana fabuloso, ¿no? Con mi familia, entonces. Y esa mañana, a las 10 de la mañana, la hora típica de hacer planes, yo estaba haciendo mis planes tranquilamente, pero iba a suceder algo que iba a cambiar totalmente esos planes, porque todo se trastocó
para bien. Yo en un momento determinado noté una sensación de parálisis, algo de tipo catatónico, como dicen algunos entendidos y tal, y automáticamente los ojos no los podía abrir, o sea, digamos que formaron parte del cuadro, no podía abrir los ojos, y automáticamente también noté como una aceleración, una fuerza fantástica que se apoderaba de mí, de mi interior, y me desplazaba de mi cuerpo, es decir, que mi cuerpo se quedaba en el lecho, aunque yo no estaba durmiendo. Estaba despierto totalmente, vamos. Totalmente, absolutamente. Es decir, y es más, me di cuenta de que la cosa tomaba un camino totalmente distinto de lo habitual. Lo cual me llenó de estupor. Yo traté de reaccionar, traté de decir, bueno, pues ¿qué me está pasando? Ya, esto es rarísimo, yo no lo he sentido nunca, etcétera. Tuve muchísimo miedo en ese momento. Porque yo no estaba habituado a este tipo de experiencia. Y acto seguido, pues en poco tiempo me encontré en otro lugar, una semipenumbra. O sea, podríamos, si quieres, extractarlo en una serie de bloques. Diría que en primer lugar hubo el tránsito de la vida a la muerte, ¿no? Porque psicológicamente está claro que yo he muerto, psicológicamente. Es decir, estoy viviendo otra vida totalmente diferente a la vida física, a la que vivía hasta entonces. Esto lo tengo súper seguro. Además, pasé por la experiencia totalmente razonado de la muerte, con la angustia que se siente sin estar preparado. Este era mi problema, que no lo tenía preparado. Este sería la primera parte, ¿no? El primer escalón. El segundo es cuando ya se hubo pasado aquel nerviosismo, aquel pánico, por no estar preparado. Entonces vino otra segunda parte en la cual dije, bueno, pues adelante, que sea de mí lo que tenga que ser. Pero antes había pasado, ya te digo, por un pánico horroroso, es decir, porque fuiste consciente de que estabas muerto. Claro, yo vi que se separaba el cuerpo del espíritu o de la energía que era yo realmente. Yo estaba en otro sitio, pero mi cuerpo no estaba aquí. Entonces, pues aquello era tremendo, ¿no? Y dije, bueno, pues esta vez es que me he muerto. Y aquello me pilló desprevenido. Y bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con estos planes que tenía? Me van a encontrar muerto en la cama, la familia se va a asustar, esto va a ser un cuadro, o sea, me dolía más por lo que quedaba aquí que porque marchaba, ¿no? Porque en realidad yo no tuve ningún dolor. O sea, tengo que decir que no se nota nada doloroso, es una transición totalmente, digamos, energética. No hay nada de dolor. Si el dolor se produce, a veces por la enfermedad que te lleva a ese paso, pero el paso en sí, las personas que les interese este tema de la muerte, yo les puedo asegurar que no se siente ningún dolor. Esto es muy importante, ¿eh? Esto sí, el dolor se sintió digamos, en la psiquis mía, porque yo no estaba preparado para este paso. Yo aconsejaría a la gente, a las personas que nos escuchan, cariñosamente, que prepararan cada día un poquito el tránsito porque la muerte es parte de la vida, es parte del proceso. No podemos todo el mundo piensa que los demás van a morir, pero eres tú el que va a morir. Y bueno, yo me encontré totalmente sorprendido por esto. Me pilló desprevenido, Santiago. Sí. ¿Te pilló desprevenido? Sí, me pilló desprevenido, y entonces esto es lo que produjo ese pánico en mí y esa revelación contra aquello. Yo buscaba a mi cuerpo desesperadamente otra vez, porque yo no quería seguir por el camino, no me agradaba, yo quería seguir viviendo y me agarraba la vida desesperadamente. Sí. Pero en el momento en que se me hubo pasado aquel pánico, entonces dije, bueno, pues que tenga que suceder lo que Dios quiera, ¿no? Pues si ya no puedo evitarlo, porque aquella fuerza era fortísima, yo no podía evitar aquello. Lo aceptaste, lo asumiste. Era como una aceleración, o sea, a mí me había lanzado una aceleración terrible, o sea, no sé a dónde me estaban es que me estaban absorbiendo el cuerpo de alguna manera, y mi cuerpo se estaba quedando, que es mi vehículo, nuestro vehículo se estaba quedando allí. Entonces me encontré en otro sitio diferente. Para los entendidos, pues la zona astral, digamos, una zona más sutil que esta, que es consustancial, que está conviviendo con esta, digamos, paralelo, como hay alguna persona que a veces califica. Sí, pues es otra existencia paralela, pero en otra dimensión. Y ahí me encontré, es decir, bueno, pues, y unas presencias pues me tranquilizaban, es decir, no te preocupes, hermano, no tiene tanta importancia como tú le das, y hay unas voces que... Entidades, seres que estaban cerca de ti. Que yo no las veía con detalle porque los sentidos se recuperan en cada dimensión. Hay un tiempo, un espacio determinado para acostumbrarse. Digamos que hay un cambio paulatino. No se produce nada repentinamente. Es progresivo. Entonces yo me estaba acostumbrando a aquellos sentidos diferentes a estos. Sí. Y cuando dije, bueno, pues que tenga que suceder lo que tenga que suceder. O sea, sí, no puedo evitar. ¿Ahora qué tengo que hacer? Tendré que presentar a alguien, un jurado que me juzgará ahora los pecados.
Yo venía de la Iglesia Católica y pensaba pues, en los pecados físicos que al menos en mi generación así nos habían enseñado. Y esto pues no se produjo. Simplemente se produjo que cuando yo di mi consentimiento noté de nuevo otro desplazamiento, tras haber sentido las atenciones de los seres que había allí, que les agradezco desde aquí mucho, que supieron comprender mi angustia, y me encontré en otro lugar. Yo no puedo definir si otro planeta, pero sé que era otra dimensión diferente, sí que era una etapa de purificación, sería la segunda parte. Brevemente todo para que nos dé tiempo a llegar. Una etapa de purificación en la cual había, bueno, pues una extensión de terreno lóbrego, falto de vegetación, pedregoso, árido, los miles y miles de seres que allí se encontraban, al menos en la etapa que me dejaron ver a mí, no digo que no haya otras, yo en la que yo vi, pues había unos seres simplemente pues que estaban en grupos, unos sentados, otros de pie, iban vestidos con unas túnicas, con más bien aspecto pobre, más bien como deterioradas algunas, o sea, una situación algo penosa, ¿no? Y al mirarlas, pues se produjo algo portentoso, es decir, yo estaba leyendo sus pensamientos, en ese momento miraba a un ser de aquellos y resulta que yo estaba sintiendo yo mismo lo que ese ser sentía. Lo que sentía. Es decir, esto aquí es inaudito, no se puede conseguir, ¿no? Sin embargo, allí era una realidad. Es decir, yo penetraba su mente, podía leer su mente tranquilamente. Y miraba a otro y entonces sentía otros sentimientos parecidos, pero diferentes a los anteriores. Lo cual aquí no se produce, insisto. Claro. Que duda cabe de que eran otros sentidos diferentes a estos. Estos seres, claro, lo primero que se le ocurrirá al oyente es ¿qué sentían estos seres? Pues esos seres sentían una sensación de desasosiego, una inquietud, una tristeza, una enorme tristeza porque no podían salir de allí. Se sentían pesados, se sentían apresados en aquel ambiente. Un purgatorio, se puede decir, Santiago. Pues sería lo más próximo a lo que nos habían explicado. Un purgatorio, una etapa de purificación, ¿no? Es decir, aquellos seres rememoraban sus acciones pasadas e indudablemente pues cada uno tenía sus correspondientes cosas hechas y esto les lastraba. Estos seres no podían subir y allí se padecía mucho, era un sentimiento muy especial. Yo diría que es lo más penoso que he experimentado. Era algo sutil, no era un daño perceptible de típico de dolor, no, era un daño muy profundo, era un daño muy dentro, y esto que duda cabe de que era diferente a lo que aquí se conoce. Sin embargo era pues muy eficiente, porque yo me sentí también muy triste, se me apoderó aquel sentimiento general. Diré como curiosidad, nada más que esto para no extendernos demasiado de tiempo. Los aspectos de aquellos seres eran rojizos, es decir, predominaban mucho los marrones y los colores rojizos, que según como sabrán los entendidos, si algún oyente nos escucha, el rojo es el que tiene la radiación más baja, los azules son los que tendrían radiaciones más altas, zeta, ultravioleta. Entonces, por esa regla de tres, digamos que allí se expresa con colores los sentimientos de las personas. Yo estaría viendo un poco los sentimientos o las evoluciones de esas personas que serían de la parte de la gama inferior, digamos. Por eso lo calificaría de etapa de purificación. Durante un tiempo, proporcional a sus culpas, como tú algunas veces has comentado o hemos comentado, pues se les retiene para que sopesen lo que no han hecho, lo incorrecto que han podido producir. Pero temporalmente, ¿no, Santiago? Por supuesto. Luego entraremos en detalle. No hay nada eterno, es decir, solo hay una cosa, que hemos de volver al lado del Padre. Es todo temporal y proporcional. Está medido según nuestras propias obras. No hay miedo por esto. Y pasado un tiempo que estuve me sucedió algo muy curioso y que me ha costado a mí mucho asimilar y digerir, ¿no? Y es que sentí como que una fuerza me atrajo desde estos seres y me suspendió, se me llevó para arriba y sin darme cuenta me encontré un sitio insólito que no habría imaginado jamás. ¿Y qué era? Pues no te lo vas a creer, pero era así. Era como una especie de habitáculo, no sé cómo juzgarlo, muy tecnificado, es decir, yo vi allí mandos, vi unos cuadros de navegación, vi, no sé, supongo, había como unas pantallas tipo, pues similares a nuestros ordenadores, pero diferentes, es decir, muy sofisticados, y curiosamente vi 3 seres en aquella estancia, creo recordar, porque estas cosas se hacen verdaderos esfuerzos, lo tuve que ir recuperando a base de
introspección, porque no viene fácilmente, hay que hacer unas traducciones mentales de todas las experiencias en muchas dimensiones, es muy difícil. Yo tuve al menos que recuperarla con mucho sacrificio y mucho trabajo todo esto, pero una vez compuesto me dio un resultado sorprendente. Entonces había 3 seres, 2 de ellos sentados en una especie de sillas, de butacas que salían del suelo, es decir, formaban parte de la misma estructura, si es que era una nave o era un... Me refiero a extraterrestres, sí, es lo que están pensando los oyentes, pues se les puedo confirmar, o sea, son una realidad, pero atención, que siguen más cosas. Entonces, estos seres estaban sentados en esas butacas, tenían como unos monos, como unos buzos, no sé cómo llamar, brillantes, oscuros, impresionantes, para mí insólitos, y otro ser de estos pues estaba de pie de un sitio para otro, es como pues hacía sus gestiones, hacía sus cosas por allí, indudablemente estaban centrados en los aparatos de navegación, supongo que es esto. Entonces uno de ellos pues le dijo al otro, yo me encontraba en la misma situación, en una butaca igual que ellos, pero yo no me podía mover, es decir, yo me notaba inmovilizado allí. Hay una fuerza, algún tipo de sujeción en aquel asiento que me tenía fijo, que me tenía preso. No, es que no me podía mover. No te podías mover. No me podía soltar, no me podía levantar, porque yo estaba inquieto ahí, no sabía el motivo de aquella postura, ¿no? Y entonces empezó a notar algo que no me gustaba, es que se mira uno al otro y le dijo, mira quién tenemos aquí, le dije, es increíble, ¿no? Contar esta hora. Y eran seres humanoides, es decir, como nosotros, igual que nosotros. ¿De formas igual que nosotros? Sí, yo los vi de formas parecidas a las nuestras, es decir, muy similares. A ver, no, los vi sentados, es decir... Ha preguntado Juan Carlos si eran muy altos. Yo los vi sentados, es decir, no pude apreciar, sé que eran humanos, o al menos el aspecto de humano, pero indudablemente se trataba de otra dimensión, era parte de lo que contaba antes. Entonces... el otro pues le dijo, pero mira, si tenemos aquí, si es Santiago o Santiaguito o algo así, o sea, todo con sorna, ¿no? Con algo despectivo que a mí no me convenció, o sea, esto no es agradable, ¿no? En un ambiente de estos de tensión. Y entonces, pues claro, vieron que yo no estaba inquieto y me preguntan que qué quería, que qué hacía yo allí y tal, así un poco. Y digo, bueno, es que bueno, pues no sé qué me ha pasado, pero yo tenía que estar en otro sitio, es decir, yo no sé qué hago aquí en realidad. Y dice, y bueno, pues ¿y qué pretendes o algo así, no? Y entonces yo di a entender como que quería, que se había muerto y lo que quería es, pues ver a Dios. Es decir, que a mí me habían hablado de Dios y yo que quería ver a Dios, conocer a Dios, es decir, mi destino era Dios. Y entonces pues se lo tomaron un poco como de pitorreo, francamente, o sea, como que yo estaba soñando, ¿no? Como diciendo, mira lo que pretende, ¿no? O sea, este hermano. Y entonces yo me di cuenta que allí no había limpieza. Es decir, si eran seres muy sofisticados y muy tecnificados, no estaba acorde con su evolución espiritual, eso lo tengo claro. Entonces esto que sirva de botón de muestra, ¿no? Pero entonces dije que me soltaran, que yo me quería marchar, yo allí me encontraba mal, se negaron a soltarme, es decir, que yo los vi reticentes. Mientras tanto yo observaba como aquel vehículo se movía a una velocidad fantástica, impensable, y aquello me dio miedo porque pensé que me estaban trasladando a un lugar que yo no deseaba. Al verme perdido, hice un movimiento interior con mi corazón hacia el Padre, hacia Dios, y le dije, Dios mío, pero ¿qué me está pasando? Sácame de aquí, auxíliame, en fin, esto se pone feo, ¿no? Y entonces noté, curiosamente, que al cabo durante unos segundos se crispó el ambiente, aquellos seres se movían con más rapidez, miraban los instrumentos de una forma un poco rara, yo vi que aquello se crispaba por momentos y entonces de repente, sin saber, comuniqué instantáneo, fue rapidísimo, noté un fogonazo, noté como si allí mismo hubiera estallado un rayo, no sé cómo explicar. Una explosión de luz, quizá. Una explosión de luz y de energía que se interponía entre ellos y yo rapidísimamente, de tal manera que lo último que recuerdo es sus aspectos, sus caras crispadas, sus ojos abiertos, espantados, tratando de taparse el rostro con las manos, con los antebrazos, y nada, en un momento yo me encontraba fuera de ella, me encontraba en otro lugar. No tengo la explicación, ni que me preguntarais, no sabría deciros qué pasó. Sí. Pero yo me encontraba en otro sitio. En otro sitio. Entonces, era muy diferente, aunque era parecido, era diferente.
las paredes eran color crema, no había rincones, era como todo como redondeado, como en forma de bóveda, digamos, y es curioso, es decir, no había nada picudo, se ve que todo era armónico, todo era... Y yo estaba también sentado, pero vi que me podía mover para mi gran alegría, lo cual me relajó mucho, y entonces observé como en un pasillo adyacente que había allí, un pasillo, ya os digo, fuera de lo normal, la iluminación, no se veía luz por ningún sitio, sin embargo todo estaba luminoso, era todo, no lo sé explicar de qué manera estaba. Se acercaron unos seres vestidos con unos trajes también similares, no iguales, muy vistosos también, pero diferentes, más como plateados, como más, y se acercaron a mí muy cariñosos a preguntarme que cómo me encontraba, que cuál era mi estado de ánimo. Todo esto sin mover la boca, o sea, yo vi claramente que no se movía la boca en ningún momento, es decir, no, me estaban hablando, pues supongo que mentalmente. Mentalmente, telepáticamente, ¿no? Telepáticamente. Entonces me preguntan que cómo era mi estado de ánimo, yo les dije que bien, que me encontraba bien con el pensamiento a mi vez, porque me di cuenta que la cosa iba por este lado, ¿no? Y observé también en un momento dado que pasaba un ser por este pasillo con una túnica cuyo aspecto me impresionó, porque sonriendo suavemente, o sea, brevemente, me sonrió, hizo una pequeña inclinación de cabeza y a mí me vino una oleada de ternura y de amor que no sé explicar, y que me dejó pues flotando, ¿no?, en mi sentimiento, y luego siguió su camino, ¿no? ¿Quién era ese ser? No lo sabes. No lo sé, es decir, puedo aquí testificar que los seres, si se puede decir que era un ser espiritual, que posiblemente lo fuera, un maestro o un ser espiritual, pues se compaginaba con ellos, es decir, estos seres posiblemente hacen servicios, bueno, es una hipótesis, pero posible, de que hacen servicios de traslado, de asistencia, cuando hay que acercar a un ser de un lugar a otro, por ejemplo, pues ellos intervienen, están tecnificados, es decir, el padre lo sabe y hace uso de esto, pero es que diferencia, Santiago, de estos a los anteriores. Hay mucha diferencia. Totalmente, es decir, bueno, la amabilidad de ellos. Bueno, esto lo he contado más que nada porque hay gente, por desgracia, que se piensa que al decir extraterrestre tiene que ser seres que, como emplean esas tecnologías, automáticamente tienen que tener una evolución espiritual altísima, y esto no es así. No es así. No es así. De tal manera que yo lo he vivido en mis propias carnes. O sea, esto es un hecho, que hay seres que son imperialistas y son que atropellan, que secuestran, que hacen cosas, y otros, sin embargo, que respetan y cooperan además con el espíritu. Eso está clarísimo, y este era el caso. Es más, yo diría que estaban pendientes de mí. Hubo un momento en el que, bueno, me sorprendieron porque el suelo de la nave, por ejemplo, pues se volvió transparente, Santiago. Entonces yo pude ver claramente el universo, es decir, yo vi las estrellas, yo vi los astros maravillosos, o sea, un aspecto impresionante, un fondo azul marino oscuro, un negro intenso casi, que es lo que parece ser que los astronautas, después leyendo cosas, he visto que el color auténtico del espacio exterior, según ellos, es un negro, es un casi un negro, y con lo cual resaltan mucho más las estrellas. O sea, era un aspecto impresionante. Yo busqué la Tierra como detalle significativo, no la vi por ningún lado, es decir, nos debíamos hallar muy lejos ya de nuestro planeta, como dato anecdótico, ¿no? Sin saber cómo, al cabo de un tiempo, muy relajado, con la impresión de aquel ser que te digo, la túnica, pues me encontré fuera de aquel sitio, de aquel lugar. No puedo explicar por dónde salí ni de qué manera. Sí, que te iban trasladando de un sitio a otro. Exactamente. Yo creo que, bueno, pues hubo una escaramuza entre ellos, muy posiblemente, y estos me trasladaron a un lugar donde yo iba a tener otros encuentros más trascendentes. Vamos a ello. Era una escala, una serie de etapas que yo iba a ir subiendo, como luego se verá, ¿no? Me encuentro de repente pues suspendido en el espacio, ya os digo, en ese color maravilloso, ese contraste de los colores, de las luces, y una gran puerta se encuentra ante mí. Yo vi una puerta, no quiero dar muchos detalles, que los tengo en la mente, pero no querría ralentizar demasiado. Era dorada, porque yo creo que era a mí me pareció a la vista de oro, o dorada, con unas filigranas, unos signos rarísimos, esotéricos y cosas así, ¿no? Supongo. Y esta puerta pues era enorme, no tenía marcos, curioso, estaba sola, suspendida delante de mí, se abrió lentamente en un silencio total, y una fuerza me impulsó a pasar por el hueco que había dejado,
Y a continuación, pues me volví por curiosidad, por ver qué pasaba, y vi que a mi espalda se volvía a cerrar. Se volvió a cerrar. Es decir, un símbolo o un signo que yo entraba en algún otro lugar. Hablan por símbolos muchas veces en las otras dimensiones. Entonces me encuentro que cuando vuelvo la vista, veo una luz muy intensa que me ciega. Me fijo con dificultad porque al primer momento yo pues no identificaba totalmente el lugar. Veo que estoy como en una especie de habitáculo muy grande, como un hangar enorme, de grandes proporciones, como una bóveda muy grande. Hay una gran mesa delante de mí que veo de formas redondeadas que me rodea, semicircular diría más bien, brillante, impresionante, y todo alrededor de la mesa hay un grupo de seres difíciles de identificar, muy heterogéneos. Iban vestidos con túnicas, otros iban vestidos con hábitos, otros llevaban unos buzos como aquellos, de tipo espacial, ajustados al cuerpo, brillantes, otros llevaban, en fin, había una cosa variadísima. Incluso apostaría que había masculinos y femeninos, porque yo oía voces atipladas, voces finas, y oía voces masculinas también, voces graves, entre ellos, estaban hablando, es decir. Entonces, yo pendiente de qué sucedía, y noté que, bueno, uno de ellos se me dirige, me mira, y muy amablemente me pregunta, y me dice, hermano, dice, ¿sabes quién eres? Me preguntó. Lo que voy a hablar ahora, que conste que no me convenció del todo, porque es una cosa muy difícil que tiene que ver con la reencarnación, y yo venía de la Iglesia Católica, que la niega totalmente por una serie de intereses que se podrían analizar en otro momento. Hablaremos, pero que realmente, pues, para mí es una realidad, sin embargo ellos la niegan, como decía, y claro, lo que a mí me dijeron que está relacionado con esto, que en ningún momento me ha condicionado, porque he vivido el día a día y punto, Santiago, te lo aseguro. Lo que hablábamos hace unos momentos. Sí, porque te dije, no, esto no ha influido, es decir, en diferencia que pueda haber, la gran equivocación es buscar parecidos, por Dios santo, si todas las vidas son diferentes, es decir, ¿qué más da, no? Bueno, seguiré. Entonces se volvió hacia los demás y les dijo, no sabe quién es decir, todavía no sabe quién es, no ha descubierto quién es, concretamente. Se movió una inquietud general, y pues tiene que saberlo, tenemos que decirlo, decían unos, sí, hay que decírselo, decían otros, debemos, es nuestro deber, tiene que saberlo. Yo allí, intrigadísimo a ver en qué consistía, lo que me tenían que decir, a la expectativa, era mi situación un tanto crítica, como puedes imaginar. Entonces, este ser que tenía enfrente me miró. El mismo ser, ¿no? Que te había... Sí, parece ser que era el que dirigía, o el que llevaba un poco la representación de los demás. Yo los vi muy serios, yo diría que tenían cierta jerarquía, cierta responsabilidad por su forma de desenvolverse, había un empaque en ellos, había un señorío, había una cierta estar, ¿no? Y entonces me dice, bueno, ya ha llegado el momento, hermano, de que sepas quién eres en realidad. Yo, pues ahí, escuchando a ver qué pasaba, y me dice, tú eres en realidad el espíritu del precursor, me dice, de precursor, esta palabra. Entonces yo no estaba habituado con la jerga parapsicológica, ni de profecía, ni de nada de esto, no lo entendí y dije, bueno, pues que no sé qué me está diciendo este ser, ¿no? Y a ver que yo no entendía, pues entonces me recalca y me dice, bueno, es que en realidad vosotros le llamasteis Bautista, a nosotros se le llamó Bautista, ¿no? Y al decir Bautista ya me sonó más. Entonces la cosa iba, por lo visto, pues con los textos bíblicos. Y dice, y además el espíritu de Elías, el que fue también el espíritu de Elías, y además el espíritu de... Y me dijo varios más. Varios más que, francamente, casi no escuché porque era demasiado para mí. Porque, claro, al venir yo de la Iglesia Católica y no creer en la reencarnación, no entendí cómo un mismo espíritu podía hacer varias reencarnaciones. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Pues sí, me sentí pues que se estaban quedando conmigo, que me estaban tomando el pelo. Y eso es lo que debí de pensar a juzgar por las caras sonrientes, porque vi unas sonrisas divertidas, como diciéndole, o sea, le cuesta decir, bueno, divertidos porque se dieron cuenta de que aquello era difícil de digerir para mí. Porque en ese momento pues era difícil y no les creí. Y bueno, pues pasaron a la acción. Y entonces uno de ellos dice, mira hermano, mira aquí en este lado. Entonces yo miré ahí a la bóveda que me señalaba y de repente todo cambió y noté que aquello se transformaba, ellos desaparecían y aparecían unas imágenes pero vívidas, Santiago, imposible, aquí impracticable, esto yo no sé a qué se debe, cómo lo hicieron, totalmente vívidas, es decir, como unas imágenes de cine, pero yo estaba dentro. No sé cómo, pero era una realidad total. Era una realidad total, es decir,
Yo estaba en un desierto, te veías en un desierto. en una zona desértica, sí, yo estaba subido encima de una peña, tenía agarrado un bastón con mi mano derecha, ¿de acuerdo? Llevaba unas vestiduras muy extrañas, muy raras, respiraba el aire puro del ambiente, había un sol muy fuerte, un sol de aquellos de justicia que se llama, y yo sudaba fuerte, pero el aire era muy limpio y hacía calor. Y yo notaba perfectamente mi cuerpo sudoroso, y notaba mi aliento, y notaba todo. Y sin embargo, por otro lado, pues claro, estaba mi conciencia del ser actual de ahora y decía, yo esto no lo he vivido nunca, es decir, ¿cómo puede ser? Esto es una locura, ¿no? O sea, no. Pero ojo, esto lo estoy viviendo, porque era real. Entonces una voz me sonó por un lado, por mi interior, y me dice, mira hermano, esto que estás viviendo, aunque tú no lo recuerdes, es una parte del archivo de tu pasado. Esto ya lo has vivido tú. Son escenas de tu pasado, aunque ahora no las recuerdes. En fin, esto a mí me sorprendió. Y dicho esto, pues podría decir aspecto de los seres que había delante que bueno, que fue impresionante. Pero ya llegado un momento quizá, cuando haya más tiempo, y en otros sitios o lo que sea. Entonces, desapareció esta imagen. Yo me quedé pues, confuso porque aquello era una realidad y sin embargo yo no la recordaba, pero bueno, me dijeron que era el pasado. Había la posibilidad de que en el pasado hubiera cosas que yo no conocía. Me gusta admitir las cosas, o sea, no me cierro tampoco en banda, no se debe de ser cerrado, es una equivocación, ¿no? Y acto seguido, pues aparecieron aquellos seres de nuevo delante de mí y yo pues perplejo, esperando que pasara, y otro de ellos me dice, mira hermano, mira ahora hacia otro lado. Entonces miré a otro lado, de aquella misma bóveda, todo se transformó y vi la realidad actual. Ojo, que nadie se asuste con lo que voy a decir, pero esto no quita que no tenga una importancia. Yo vi que la gente pues transitaba tranquilamente por la calle, iba vestida como actualmente, así como los anteriores eran antiquísimos, no sabía decir de qué épocas, aunque sé muy bien cómo iban vestidos, tengo detalles sorprendentes algunos. Si estos iban vestidos como actualmente, y entonces de repente aquello comenzó a crisparse, la gente se arremolinaba, la gente corría de un lugar para otro. Yo miré a ver qué es lo que estaba produciendo aquello, la gente miraba arriba al cielo, yo miré también, y entonces vi todo el cielo de color azul, o sea, de color rojizo, como ígneo, ¿no? Como un color, y al momento pues aparecieron unas estelas como de fuego, como de, pues no sé, tipo meteoritos o tipo de fuego, no sabría asegurarlo, no quiero tampoco, de lo que no domino, no quiero dar. Y en ese momento pues la tierra comenzó a temblar bajo los pies, es decir, yo noté la tierra que temblaba. Te viste metido en esa, yo estaba allí, en esa escena. Yo estaba allí en esa escena y entonces comencé a correr despavorido de un lugar para otro. Las casas se hundían, una polvareda tremenda, o sea, bueno, era dantesco, y entonces pues bueno, yo allí pedí un poco auxilio a ver qué estaba sucediendo, y una voz me dijo, me aclaró y me dijo, mira, lo que ahora estás viendo, hermano, es vuestro probable futuro, es decir, esto puede ser el futuro. Era un aviso, sí. Esto es el probable futuro. La tendencia actual que tenéis es hacia esto, pero como quiera que el futuro lo estéis haciendo vosotros hoy, es decir, lo que nosotros estábamos haciendo o estamos haciendo en este momento es forjar nuestro próximo futuro. Dice, si reaccionáis, todavía podéis cambiar esto, pero la tendencia actual es esta. Entonces, sin más dramatismo, pero se me estaba diciendo que la cosa puede ser. Santiago, a ver, Pedro, ¿el cuerpo que tú veías en ese futuro que te hicieron ver era el que tú tienes ahora? Sí, yo creo que sí. ¿Veías pantalones vaqueros? Sí, yo veía los trajes, los vestidos actuales, es decir, yo no vi los ropajes aquellos raros de la otra vez, que clavaría dentro de Palestina o de Egipto o de algo así, es decir, bueno, pero eso era de ahora. Oriente, vamos. Sí, era de actual y ahora. Y entonces, pues, desapareció aquella imagen como la otra vez, yo perplejo todavía más y asustado porque me di cuenta, me hicieron una serie de flashes, es decir, yo vi unas imágenes, yo vi unos razonamientos vívidos, o sea, vivos también de alguna forma, se me estaba informando. Y yo comprendí perfectamente el efecto boomerang, o sea, que cuando se produce un desequilibrio en un lugar, en
en un entorno, pues automáticamente la ley prevé las consecuencias y se provoca un impulso de efecto contrario. Esto es muy conocido, es la famosa acción y reacción, ¿no? Entonces, pues me di cuenta que muy posiblemente nuestras acciones están provocando algún tipo de reacción en algún lado que, recorriendo las etapas correspondientes desde la zona de equilibrio, nos pueden venir a nosotros en un momento determinado y pueden ir precisamente al género humano, es decir, el que está provocando la reacción, el que está provocando el malestar, porque que quede muy claro que la Tierra es un ser vivo. O sea, en esto estoy muy de acuerdo con las teorías, y ahí sí que tendría yo que amonestar francamente a los científicos que se han empeñado en que desde la célula para abajo no hay vida y que los minerales están muertos. Vaya desde aquí mi repulsa más enérgica. Todo es vida, y la vida no ha nacido hace 3.500 millones de años. Señores míos, les digo a los científicos con todo mi ser, sino que la vida ya ha venido desde siempre. Siempre que ha existido algo, ha habido vida. Porque si ha salido de Dios, de Dios solo sale vida. Por lo tanto, se están equivocando y nos están equivocando a todos los demás. Este planeta es un ser vivo, tan vivo como es una piedra y tan vivo como es cualquier cosa, como pude confirmar luego. Pero bueno, ahí estaba la advertencia, no me quiero extender más. Sin dramatismo de ningún tipo, dice, bueno, hermano, todo esto se debe a que tú has tenido el honor, has visto esto, porque has tenido el honor de ser elegido, o al menos se te ha designado para que puedas pues ayudar en algún modo a lo que está sucediendo, al problema que tiene planteado el género humano en este momento. Seas uno de los seres que podrá ayudar, que podrá hablar a las conciencias para ver si se cambia la cosa, si se reacciona, pero la tendencia es esta. Y dicho esto, y hecho una especie de inclinación de cabeza colectiva cuando decían que había sido elegido por, y entonces querían decir el de arriba, hicieron todos una inclinación respetuosa de cabeza, porque allí se respeta muchísimo, y yo entendí claramente que se referían a Dios, es decir, que había sido elegido desde arriba, no había sido una cosa de ellos, ¿no? Y nada más, desaparecieron y bueno, pues me encontré en otro lugar, otra etapa diferente. Entonces, era muy diferente esto. Yo vivía una cosa muy extraña, me encontraba como entre nubes de algodón, lo podría resumir así, muy bonita, muy curioso, todo blanco, unas nubes me rodeaban como algodonoso, yo flotaba, y de repente se hizo como un hueco, como una puerta, algo se abrió entre las nubes, se apartaron, y empezaron a salir unos niños pequeñitos, de unos, yo calculo de edad de la Tierra, unos 6 años, 7 tal vez, niños, con unas tuniquitas, rubios, otros ligeramente, no sé, de otros colores, no morenos, tiraban a colores claros sus cabellos, guapísimos, o sea, adorables, que se me echaron encima, que me abrazaron, que me consolaban, que me acariciaban, que me esperaban, hacía mucho tiempo. Yo sorprendido, diría muchas más cosas, pero bueno, seguiré el tema. Sorprendentes porque a pesar de su pequeña edad aparente, eran pues muy evolucionados, hacían unos razonamientos y unos juicios y unas expresiones que a mí me dejaron anonadado y me consolaron muchísimo. Es decir, seres impresionantemente inteligentes, a pesar de parecer niños. Bueno, pues se me llevaron con ellos, Santiago. Allí por aquel sitio por donde había salido, se me llevaron a mí. Y sé que yo estuve un tiempo con ellos, sé que yo estuve un espacio de tiempo en el cual fui muy feliz. Sé que conocí a otros seres diferentes también, de normales, de estaturas altas, de estaturas normales, más adultos. Sé que vi unas zonas bellísimas de jardinadas, de parques, de naturaleza, de aguas cristalinas como el diamante, de verdes que hablan, de una luminosidad, de todo impregnado de luminosidad, de plantas gigantescas y que se apartan a tu paso, de follaje frondoso y maravilloso, de colorido, de cada color hablaba por sí mismo, cada mezcla de colores desde las luces, en fin. Recuerdo cosas maravillosas, pero vagamente, no es la etapa que con más detalle recuerdo. Pero sí que ahí yo tenía algo que era mío. Es decir, digo que era mío porque parecía que aquellos niños fueran mis hijos. Sí que sonará un poco extraño, ¿no? Pero es muy posible que en el espíritu todos nosotros tengamos nuestras casas, tengamos nuestro hogar, más que nuestras casas, nuestro lugar de residencia, nuestra familia, me atrevería a decir. ¿Por qué aquellos niños me dieron una sensación de ser mis hijos? Es muy extraño, Santiago.
No me han dado respuesta, me han dicho que lo que sé ahora es lo que necesito para hacer mi trabajo de testimonio y nada más. Y yo confío plenamente en el Padre. Pero aquello tenía una explicación, quizá un día nos la den. Quizá todos tenemos una familia allá arriba, que es la auténtica familia, porque es la del Espíritu. Esta quizá solo es transitoria, unida por la ley del karma, causa y efecto, pagos, deudas. En fin, pasó esta etapa y entonces me encontré en otro lugar más elevado. Esta vez, estando allí suspendida, parecían unos seres muy altos. Yo calculo, si es que fuera en las dimensiones de aquí de la Tierra, pues de 2,5 metros, 3, tal vez, gigantescos. Muy altos. Muy esbeltos, de unos ademanes impresionantemente pues refinados y elegantes, tanto que me quedé anonadado viendo cómo se deslizaban ante mí, cómo subían, cómo bajaban, cómo movían los brazos, con qué gracia, con qué elegancia. Yo anonadado, o sea, no se puede explicar. Iban vestidos con unas túnicas impresionantes, porque vi claramente que estaban tejidas con hilo de luz. Eran de luz, o sea, no luminosas, de luz. De hilos de luz. Y además vi los entretejidos, era luz. Bueno, no sé, esto parecerá una locura, ¿no? Pero yo te aseguro que esto lo he vivido. Yo estaba, es la importancia que para mí tiene esto. Yo sabía que aquello era cierto. Y si no, el tiempo me dará la razón. Pero claro, esto sé que es una locura aparente, ¿no? Pero el Espíritu lo puede todo, que no lo olviden los oyentes. Entonces estos seres, había un grupito de unos 4 o 5, calculo. Uno se acercó a mí, extendió su brazo derecho cariñosamente, sin llegar a tocarme, como diciendo: ven, acompáñanos, hermano. Bueno, en ese momento yo tuve un cambio en mi interior inexplicable. Mis 40 años de entonces se convirtieron en ese momento en muy pocos años. Yo me sentí un niño arropado por aquellos seres. Qué ternura, qué protección, cómo me envolvía su ambiente. Fíjate, no me tocaban, pero me envolvía su ambiente. Y sin tocarnos, es decir, con su mano extendida cariñosamente hacia mí, y yo con la mía extendida, y sin tocarnos, nos comenzamos a deslizar todo el grupo. Yo entre ellos y ellos a mis lados. Y según íbamos avanzando, me di cuenta de que aquello se comenzaba a oscurecer cada vez más, es decir, se volvía a aproximar al color que antes había visto de fondo del espacio. Los astros se veían mucho más lúcidos que antes, quizás estábamos cambiando de universo, estábamos en lo que podría ser el universo causal, profundo, por decirlo de algún modo, y yo veía los astros más grandes de lo habitual, con unos colores bellísimos, impresionantes, y tan impresionantes que sus colores me comenzaron a hablar, es decir, cobraron vida los astros. Con lo cual yo de aquí les digo a los oyentes claramente que los astros son hermanos nuestros, porque yo así lo sentí, que el universo es una unidad, que toda la creación es viva, es vida, y que yo sentí amor hacia esos seres, y quise abrazarlos. Es un disparate, ¿verdad?, abrazar un planeta, abrazar una estrella. Para mí no lo era, y era tan real aquello, que no pude por menos de ambicionar abrazar a estos hermanos, de saludarlos, porque sus colores me hablaban, era su forma de hablar. Yo miré a un ser de los que me acompañaban a ver si podíamos trasladarnos a la cercanía de uno de ellos, por ejemplo, porque yo estaba deseando de verlos, de conectar. Y entonces este ser cariñosamente asintió con su cabeza dulcemente que podíamos hacerlo. Y yo me pregunté cómo. Entonces deseé acercarme a uno de ellos y automáticamente nos desplazamos con una velocidad inverosímil. Y en un momento nos encontramos ahí al lado de aquel planeta, ¿no? Claro, aquello creció. Yo veía solamente un fragmento de su superficie, pero había planetas inmensos. Recorrimos soles, recorrimos galaxias, o sea, algo que aquí no se puede narrar, una grandeza impensable y bellísima. Todo era observado sin frío, sin calor, sin presión de ningún tipo, con un amor que nos envolvía por todos los lados, con una plenitud extraordinaria en todo momento. Y aquí los hermanos me estaban mostrando que el universo era un juego para ellos.
2 de la madrugada y 5 minutos, la sintonía de Radio Getafe, 101.8 FM, Más allá de la realidad. Y estamos esta noche escuchando la experiencia de Santiago, la experiencia de vida después de la vida, inédita, todo hay que decirlo, no muy habitual, inusual, de Santiago Latorre. Santiago, pues cuando quieras puedes continuar con esa experiencia. Muy bien. Tienes pista libre. Muchas gracias. Volvemos al punto donde nos encontrábamos y es que el espacio, el universo, el cosmos que no es un solo universo, como he podido comprobar, sino que son varios universos de distinta densidad, paralelos, digamos, que es lo que forma el conjunto llamado cosmos. Los científicos todavía tendrán que trillar mucho terreno hasta que admitan todo esto, pero esto es una realidad que he vivido y ahí está. Hay varios universos dentro del mismo cosmos. Yo los estaba recorriendo. Entonces ellos me mostraban que todo eso lo podían dominar perfectamente estos seres, es decir, seres espirituales que podían trasladarse a la velocidad, pues creo que a lo mejor superior a la luz. Es decir, no, era instantáneo prácticamente. Es decir, yo corría, si nos vamos a poner un poco científicos, pues millones de kilómetros, es decir, años luz. Lo que tarda la luz en recorrer, por ejemplo, un año, o sea, en un segundo corre 300.000 kilómetros, se nos olvida la cabeza de las cifras, ¿sabes? 300.000 kilómetros por segundo durante un año, con los segundos que tiene un año, imagínate, pues miles de años luz estábamos recorriendo en instantes, a juzgar por lo que nos dicen los astrónomos. Aquello, bueno, es impensable. Pues para ellos es una realidad. Para mí era una realidad. Entonces, no puedo por menos de decir que es muy grande todo esto. Que nosotros no tenemos ni puñetera idea, con perdón, de lo que hay por ahí. Que es fabuloso, que esto es muy grande. Que Dios es muy grande, que es una energía inaudita para crear todo esto. Si los pobres científicos de aquí y creen que han descubierto esto, todavía les falta mucho terreno. Es decir, nunca lo descubrirán. Seres extraterrestres que a la velocidad que circulan, que funcionan con sus naves, nunca llegan a los límites, nunca saben dónde paran los límites. Solo te diré eso, porque fíjate. En fin, para ellos un juego, efectivamente, y para mí en ese momento también. Yo estaba ensimismado, estaba disfrutando, porque aquello es realmente es como un cielo ya, o sea, aquello para mí ya era muy similar al cielo. Sí. Yo me había olvidado de mi familia ya, a pesar de los problemas que luego hemos tenido, pero bueno, en aquel momento yo ya me habría quedado a vivir, o sea, era el motivo para una vida y para una eternidad esto. Santiago, entonces yo te hago una pregunta en base a todo esto. ¿El universo es finito? Yo creo que sí, para Dios sí, y aunque le ha puesto unos límites muy altos para los seres creados, pero para Dios es finito. Además luego lo pude ver, porque me sacaron del universo. Ojo, vendrá una etapa en la que podremos verlo. Entonces sí que estuvimos durante ese tiempo saboreando las bellezas del universo. Santiago, inaudito, maravilloso, intraducible. Hubo un momento en el que un ser de aquellos se puso frente a mí y cariñosamente, cruzándose los brazos sobre el pecho en un ademán tierno, ¿no? Pues inclinando su cabeza, un saludo, me dijo: hermano, vas a saber más cosas de ti. He dicho antes que llevaban unas túnicas estos hermanos con una especie de cinto de oro dorado, aquí a la altura de la cintura del pecho. Llevaban unas diademas con un brillo, con unas letras grabadas aquí en la frente. Es muy parecido a la descripción que hacen en la Biblia algunas veces. Para mí era una realidad, yo no sé si fue una asociación de ideas. Yo los vi muy claros y muy nítidos. ¿Quiénes eran esos seres, Santiago, lo sabes? Y veíamos, a juzgar por lo que experimentamos, yo diría que eran seres de mucha... Verás, veíamos grupos a nuestro paso que nos saludaban, grupos de seres también con túnicas, pero ni tenían la envergadura de los que me acompañaban, ni tenían esa belleza tan extraordinaria y esa sensación de envolverte y de protección que me daban. Yo los calificaría francamente de arcángeles, o sea, no tengo miedo a decirlo. Si los otros eran ángeles, otros eran arcángeles, o sea, clarísimo. Además eran bellísimos, unos tenían la cara como, eran heterogéneos, unos tenían la cara como de mármol, de jaspe pulido, bellísimos, unos rasgos, unas melenas así cortas como de color ceniza, así cortas que no los llevaban a los hombros. Otros tenían los rostros como de cristal, o sea, eran todos diferentes.
y así como los demás, pues se parecían, o sea, eran más similares, ¿no? Más similares, más, digamos, un aspecto más homogéneo, todos más iguales. Estos eran diferentes, mucho más altos y con mucha más energía a juzgar por lo que yo sentía. Entonces yo los calificaría de arcángeles, francamente. Francamente. Y estos seres me estaban diciendo, como te digo, este ser me hizo esta reverencia y entonces me dijo, vas a saber más cosas de ti. Yo intuitivamente bajé la vista abajo, es decir, miré a mi cuerpo, que hasta entonces no me había absorto en lo que me rodeaba, no me había dado cuenta de verme a mí mismo. Entonces es como si dijera, mírate. Bueno, pues yo miré y vi dos brazos hermosos, perfectos, de unas líneas, de una textura luminosa y semitransparente, como un neón. A veces digo como un neón, es que no tengo nada para compararlo. Y con unos dedos que yo veía allí, porque eran unos brazos y unas manos. Y entonces yo le miro todas las este ser y le digo, ¿qué dedo, qué precioso, qué perfectos son estos brazos? Y esos dedos tan maravillosos, ¿y se pueden mover esos dedos? Le pregunto. Entonces este ser sonríe y me dice, pruébalo. Entonces hago la voluntad por mover, porque esos dedos se movieran y veo que se mueven. Y claro, sigo el trazo de los brazos y veo que el trazo de los brazos estaba yo, porque resulta que los brazos eran míos, Santiago. Y entonces, claro, me fijo en mí mismo y veo que llevaba una túnica de hilos de luz como ellos, que llevaba un cinturón dorado o de oro, aparente, el signo, repito, signo, alguien que no piense infantilmente que ahí van vestidos de oro, porque sí, son signos que me estaban dando, son seres energéticos, no nos engañemos. Esto lo sé, lo tengo muy claro. O sea, un parapsicólogo nos está escuchando. Sí. Y luego pasa al ataque. Pues sí que te puedo decir que me di cuenta de que yo iba vestido igual que ellos. Es decir, yo era uno de ellos, Santiago. Esto es sorprendente más todavía y lo digo con toda la humildad. Me ha costado muchas lágrimas a solas este aspecto. ¿Qué quería decir aquello? No lo sé. Yo era uno de ellos, simplemente. Entonces, cuando levanté la vista, yo había cambiado. Había venido sobre mí, sin saber cómo, otra mente nueva. Bueno, los entendidos en el tema, sí que el yo superior, nuestro espíritu, llamado también yo superior en algunas teorías, en algunas doctrinas, pues tiene la suma de las encarnaciones o de las vivencias que estamos haciendo aquí. De las vidas. Exactamente. Y bueno, pero que no solo como seres humanos, sino como en otras especies, porque se va pasando por todas las especies que hay en el cosmos. Esto es larguísimo de contar, pero es maravilloso. Ahora lo veo clarísimo. Además tengo pruebas y datos fidedignos de lo que estoy diciendo. En su momento se podría decir, cuando sea su momento. Sé que era uno de ellos y comencé a hablar de una forma diferente. Porque al mirar al frente, al mirar a los lados, yo sabía por qué, cómo y cuándo se había hecho todo, cómo había nacido todo, cuál era el origen de todo, Santiago. O sea, yo tenía usted una sabiduría inmensa. Y entonces es cuando me di cuenta de la serie de manipulaciones que nos han venido haciendo. Y dije, pero bueno, ¿de dónde he conseguido yo esta sabiduría tan enorme? Esto es imposible, en una vida es imposible. ¿Dónde he conseguido estos conocimientos? Yo he tenido que ser una gota de agua, yo he tenido que ser una mineral, yo he tenido que ser una planta. O sea, yo no puedo conocer de dónde han salido todos estos astros si yo no he pasado por las diferentes etapas. Es imposible. Pues entonces no vivimos una vida, vivimos muchas. La reencarnación es un hecho, o sea, innegable. Para mí desde ahora innegable. Entonces, seguimos, ya digo, comencé a razonar y decir, como en una especie de ceremonia, yo decía en ese momento, ahora sé quién soy yo realmente. Yo he salido de aquí, porque yo vivía aquí, este es mi lugar. He ido a la tierra, he hecho una época, he hecho un tiempo y he vuelto aquí de nuevo. Y el tiempo, es decir, mis 40 años de entonces, había sido un parpadeo, tan solo un parpadeo, interesantísimo de cara a los oyentes. Es decir, no tiene ninguna relación el tiempo. Una vida entera, un parpadeo. Yo es como si hubiera hecho una escapada de una simple mirada y hubiera vuelto de cara a lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Era yo realmente, o sea, era más yo que aquí mismo, a ver si me entiende el oyente, es muy difícil explicar esto. Era yo más auténtico que aquí, más real que aquí. Sigo. Dicho esto,
seguimos todavía circulando hacia un espacio diferente porque los astros se dejaban de ver. Llegó un momento en el que vimos unas criaturas, otros seres, posiblemente angelicales, que solamente mostraban su cabeza, es decir, veíamos unas cabezas, una cabeza, no había cuerpos. Y entonces debajo de la cabeza se veía como un fluido, como una especie de sustancia etérica, y las cabezas, pues, bueno, para los curiosos, pues de gente joven, tal vez de 15, de 17 años, de adolescentes, sí. Y bueno, sin embargo, pues se nos ponían delante como unos controles, nos reconocían al momento, nos mandaban como un saludo, era como una fusión, es decir, nos fusionábamos nuestros interiores, así como la tierra al darte un abrazo no te junta, siempre hay un cuerpo por delante que lo impide, la materia. Allí no, allí los seres se fusionaban, es decir, el saludo podía llegar a la fusión del interior de un ser con el otro, con lo cual sentías, vibrabas lo que ese ser vibraba en ese momento y se juntaban las vibraciones de ambos. Era algo, qué diferencias los abrazos, Santiago, qué matices, qué maravilla. Y entonces había esos saludos entre nosotros, y estos seres se apartaban, sonrientes, y nosotros pasábamos. ¿Controles para qué? Controles. No lo sé para qué. Hubo un momento en el que los astros, como digo, no se veían. Y cuando fui a preguntar por qué no estaban los astros a los seres que me acompañaban, aquellos, digamos, arcángeles, me di cuenta que habían desaparecido. Entonces, tuve un trago, tuve un mal momento, sufrí, porque yo había aprendido, había visto la ternura con la que me habían tratado. Yo los amaba ya, estos seres, yo los amaba. Entonces sentí mucho su pérdida, sentí en mi interior que eran mis auténticos hermanos, y sin embargo supe que tenía que hacer el camino yo solo a partir de aquí. Ellos me habían acompañado, me habían enseñado, su papel había terminado y entonces yo tenía que seguir. Había sido llamado desde más arriba. En ese momento seguí el camino, una fuerza me impulsaba, lo cual prueba que yo no estaba solo. Ellos no estaban, pero una fuerza me impulsaba, que yo no veía que eras dirigido. Era dirigido, exactamente. Y entonces frente a mí apareció una luz gigantesca, bellísima, que en otras circunstancias me hubiera deslumbrado. Sin embargo, yo la podía mirar tan tranquilo. Pero era enorme, era una luz que transmitía una energía inmensa. Y yo la veía, y a la vez oía unos coros, olía unos perfumes delicadísimos, unos aromas. Bueno, era una cosa, era algo inenarrable, ¿no? Y en ese momento, sintiendo eso, vi que a mi lado surgía un ser de repente. De repente. A tu izquierda, a tu derecha. A mi izquierda, es decir, a la derecha de la luz surgía un ser. Un ser impresionante, un ser que lo vi con todo detalle, iba vestido como un rey, llevaba una túnica corta, llevaba sandalias de cuero, es decir, porque era un ser de carne. Fíjate, en un ambiente donde todo era seres de luz, donde todo era luz ya, un ser de carne, pero muy particular, como vas a ver. Con una túnica corta, digo, iba con unas sandalias de cuero, trenzadas en sus piernas, que le subían por las pantorrillas, a la romana, diríamos, concretamente. Llevaba dos cintos que le cruzaban en el pecho, como de oro, signos. Si un cinto en ciertas traducciones de historia nos viene a decir símbolo de poder, de ahí vienen las bandas de los militares, o sea, todo tiene su porqué. Este era cinto sobre cinto, es decir, banda sobre banda, luego poder sobre poder. Me estaban dando signos. Sigo. Tenía un cinto, tenía abajo como un corpiño, todo en oro labrado, símbolo del poder, y en medio había como una hebilla gigantesca grande, en la cual se veía claramente dos triángulos enlazados, que luego he sabido que tienen un simbolismo muy particular, ¿no? En el esoterismo y en el espíritu, en las profecías y en otros sitios. ¿No sería la estrella de David? Pues se parece, o sea, eran dos triángulos entrelazados entre sí, tejidos, las seis puntas pero tejidas entre sí. No era simplemente el símbolo de las 6 puntas, eran dos triángulos claros, la doble trinidad. Tiene muchos simbolismos que nos llevaría muy lejos ahora. Sí, sigamos. Pero realmente era aquello. Entonces, estirpe de me sonaba a mí. Puede que fuera David, es muy posible. Entonces, en ese momento, pues este ser, cuando yo lo había visto con todo detalle, subió para arriba, y cuando estuvo arriba, pues claro, yo seguí viéndolo, y cuando llegué a un detalle, bueno, aquello fue un shock,
porque me di cuenta de que llevaba corona. Y esa corona, que la llevan normalmente los reyes, yo miré a ver qué es lo que aparecía en ella y resulta que llevaba, pasmate Santiago, estrellas de verdad, estrellas del universo. No llevaba piedras, no llevaba pedrería, sino llevaba estrellas del universo. Se estaba mostrando como un verdadero rey, como un rey del universo. Este ser, que como algunos ya habrán intuido, ¿quién era? Cristo. No Jesús, sino el Espíritu de Jesús. Cristo. Jesús fue el hombre. Jesús fue la encarnación de este Espíritu aquí, para hacer su misión, pero su Espíritu era aquel. Para mí está clarísimo. Entonces este ser, desde donde estaba, desde arriba, yo quedé perplejo al ver aquella columna. Sobre todo la columna es lo que me hizo un shock, porque dije, bueno, ¿cómo puede llevar este ser las estrellas? ¿Quién es para llevar las estrellas a su corona? Dios mío, si son hermanos que he visto antes y son enormes, ¿cómo puede llevar a este ser esas estrellas ahí? O él es enorme tanto, que las estrellas se quedan pequeñitas allí en su corona. Es decir, de cualquiera de las maneras este ser, ¿quién es este ser, Dios mío? Y entonces me arrodillé compungido, me arrodillé impresionado por el poder que se desprendía de este ser. Y él, con mirada comprensiva, extendió su mano derecha y me señaló y me dijo, hermano, has sido llamado, se te ha elegido porque vas a ser bienaventurado, se te va a conceder un trabajo, has sido escuchado y se te va a conceder un trabajo que te va a ser bienaventurado. Algo así parecido, porque era muy difícil el traducir correctamente ahora todo, ¿no? Sí. Sé que dijo esto, yo lo sentí así. Entonces, esto me causó impresión porque yo me siento muy poquita cosa, siempre me he sentido y me sentí. Es mi inclinación de reconocer por justicia que somos muy poca cosa. Y dije, Dios mío, pero si esto, Señor, le dije Señor, curioso, Señor, a nadie le había dicho esto. Digo, si yo no he hecho nada, entonces miré para atrás, y al mirar para atrás, como mirando a mi pasado, el signo de mirar a mi pasado es cuando vi una serie de flashes de mi vida rapidísimos, todas las imágenes en orden, fla, y yo mientras le estaba diciendo a él, ves, mira, aquí fallé, ves, aquí no hice lo que tenía que hacer, aquí, o sea, yo le hice un repaso de mi vida, esa famosa revisión. La revisión de la vida. De la vida. Entonces dije, ves, Señor, yo he fallado, es decir, yo no merezco lo que tú me estás diciendo, tú me das mucho, yo no merezco esto. Y ese ser comprensivo me escuchó con atención, movió la mirada, giró su cabeza suavemente hacia la luz que reinaba allí en el frente de nosotros, que yo intuí claramente que se trataba de nuestro padre madre, es decir, de sus padres, de sus augustos padres, Santiago para decirlo, y sus divinos padres, el padre y la madre divinos, porque Dios es padre y es madre, que conste esto. Y entonces dialogó con ellos, yo no escuché que hablaban concretamente, pero sé que estaban hablando de mí. Yo allí arrodillado, imagínate, por un momento, a ver qué pasaba, porque aquello, digo, Dios mío, habré dicho algo que no debiera, les habré ofendido, porque claro, yo les había hecho como algo así como si se habían equivocado, que yo no era merecedor de aquello. Entonces, dentro de unos segundos, en un poco espacio de tiempo, volvió su cabeza hacia mí, me miró, con los ojos, con mirada seria, porque era un ser serio, imponente, poderoso, pero con los ojos con una chispa de conmiseración, con un poquito de complicidad, y me dijo, sí, hermano, vas a ser bienaventurado. Y cuanto antes de desaparecer, porque acto seguido desapareció, me dijo, pero ya eras bienaventurado. Y con este juego de palabras se esfumó, desapareció. Y entonces yo comencé a llorar. En el espíritu, con aquel ser que era yo tan maravilloso de luz, con aquella túnica, con aquella diadema, con aquella sabiduría, comencé a llorar, porque yo me vi muy poca cosa. Y sin embargo notaba que me venían unas oleadas de amor, de ternura, me estaban confirmando, es decir, era realidad lo que le había dicho y se me estaba confirmando. Entonces, era unas lágrimas de alegría, pero a la vez de felicidad. Es una mezcla, ¿comprendes, no? Los espectadores creo que alguna vez les habrá sucedido de llorar de alegría, pero a la vez, o sea, de tristeza y a la vez de felicidad. Exactamente. Es una mezcla un poco explosiva, pero qué bonito, cuánto puede marcar una sensación de estas. Esto es lo que yo sentí. Pero no había remedio, es decir, lo habían decidido. Y entonces yo lo asumí y nada más. Y la luz siguió al frente a mí y yo seguí yendo hacia ella. Entonces vi que se producía como una explosión, como un halo en aquella luz, y algo se desprendía de ella y venía hacia mí.
y era como un rayo de luz que lentamente se acercaba. Y al estar cerca de mí me di cuenta que estaba todo él matizado de formas, de colores de todos tipos imaginables. Y esa era la madre, es decir, que luego supe, ¿no? Y yo lo que sí es que la vi que me atravesaba mi cuerpo, que cada partícula de mi cuerpo era acariciada por aquella luz. Fíjate, cada célula, cada corpúsculo de mi cuerpo de entonces era acariciado, era reconocido. Y por su cuenta le contestaba, ¿te imaginas? Yo que era poseedor de aquel cuerpo notaba una serie de sensaciones que no se pueden traducir. Y entonces pregunté, dije, ¿quién eres? ¿Qué se debes que me produces esta radiación, estas sensaciones tan maravillosas? Y me dijo, yo soy la Madre Divina. Yo soy vuestra madre, hijo. Vosotros sois mis hijos también. Aunque no se me conozca, vosotros sois mis hijos. Mucho se ha de hablar de la Madre Santiago también, porque es la gran desconocida. El entelequia que la Iglesia Católica ha hecho del Espíritu Santo en realidad es la Madre. Pero no como nos lo han dicho, sino que son las formas. Es la matriz cósmica, lo que engendra los astros, lo que engendra el universo, lo que engendra todo cuanto existe en la creación. Esa es la Madre. Así como el Padre sería la energía, intangible, imprensible, o sea, irreconocible, invisible. Tengo que decir, perdón, tengo que decir que los teléfonos suenan, ¿no, Fernando? Suenan mucho, muchas preguntas, aquí me han pasado, pues fíjate, cuántas preguntas. Voy muy rápido. Y aquí Pedro veo que tiene preguntas, Juan Carlos tiene preguntas. Voy muy rápido. Mañana vamos a continuar, ¿no? Bueno, si queréis tiempo. Mañana podemos continuar, efectivamente. A ver, Santiago, vamos a terminar rápidamente esa experiencia que, claro, estaríamos hablando hasta las 7 de la mañana, escuchándote, pero vamos a terminar esa experiencia y damos paso a las preguntas. Solo sí, por supuesto, adelante. 5 minutos te pido porque si no se queda... Sí. Quedamos en la Madre. Se queda incompleto. Se queda incompleto. Sí. Solamente llegar hasta el Padre, por lo menos, porque si no sería una injusticia, ¿no comprendes? Exactamente. Entonces, efectivamente, yo había visto al hijo hija, es decir, yo había visto al fruto de los dos, el cual me había anunciado, porque es el tercer arquetipo, es decir, en orden de jerarquía es el tercero. Ahora estaba viendo al segundo, lo digo para situarnos, ¿no? El segundo era la madre, es la de las formas, la que engendra las formas, la matriz cósmica, divina, es muy diferente a lo que aquí tenemos de la materia, a nivel espiritual me refiero. Y a la vez es una parte de la dualidad. Ahí tenemos el yin y el yang, para los entendidos. Vale, pues entonces este ser en sus brazos de luz, porque no puedo decir otra cosa, acunándome tiernamente como una verdadera madre, compartió conmigo una serie de secretos, una serie de vivencias y me transportó hacia el Padre, porque el Padre era aquella luz que se veía en el frente. Entonces, al llegar a contactar con esa luz, una fuerza me hizo ponerme en posición fetal, lo cual significa que yo estaba dando el nacimiento que hacemos normalmente, pero a la inversa. Y entonces resulta que al momento de tocar la luz empecé a crecer, hasta que parece que yo mismo me hacía como el universo. Yo me convertía en inmenso, yo me hacía prácticamente pues infinito, ¿no? O al menos o casi, ¿no? Y pasé de ver los astros alrededor de mí a verlos dentro de mí. En términos científicos, en términos de entendidos, diríamos que pasé de ser un microcosmos a un macrocosmos, es decir, de ser un contenido a ser un continente. Entonces esto me puso los pelos de punta, Santiago, porque quería decir que yo estaba en el límite de la realidad, de los parámetros que aquí empleamos. Es decir, un paso más allá, yo ya no tendría tiempo ni espacio, ni materia. Vamos, más allá de la realidad. Eso sí que sería más allá de la realidad. Y nunca mejor dicho. Entonces me impulsó algo a mirar fuera. Y miré fuera y he aquí que vi todo blanco, no recuerdo en este momento, y entonces comprendí que el universo, o el cosmos, para decir exactos, es limitado, por lo que antes ha preguntado aquí un amigo, un compañero, y exactamente, es limitado, y vi que alrededor pues había todavía mucha cosa por admirar, y dije, pero Dios mío, entonces, ¿qué hay aquí alrededor? ¿Cómo es este ser, si es que es Dios, que envuelve a todo, que envuelve al cosmos entero? Que el cosmos entero se queda en una simple bolita aquí en medio, porque yo ya salía de aquel lugar y me di cuenta de que estaba entrando en el mundo del espíritu, es decir, en un sitio donde habían una serie de etapas de seres blanquísimos que yo no recuerdo ahora, puesto que estábamos fuera del tiempo y del espacio y de la materia,
No puedo precisar. Sé que yo sabía que todos eran diferentes, sé que no sabía en realidad las fisonomías que tenían, pero que había en cantidades casi infinitas de seres que me rodeaban. Eso podría definirlo. Que estaban juntados por familias, por decir así, que iban por orden de evoluciones, y que aquello pues era como una corte celestial, era como un... Sucedió un episodio que quizá el próximo día podríamos volver, pero yo quería llegar hasta aquí. Sí, sí. Yo ya había entrado en la zona celestial, ya había entrado en las moradas del Padre, y es cuando Él me comienza a hablar, es decir, hay aquí el Padre. Si queréis que dejemos para el próximo día, porque el Padre por sí ya merece todo un capítulo aparte. ¿Lo contamos mañana? Si Tú quieres, decides, ¿eh? Yo por mí, de mil amores. Mañana. Claro, mi misión es transmitir mi testimonio. Santiago, yo honrado con vuestra visita, o sea, con vuestro consentimiento. Bueno, pues entonces lo dejamos en este punto, la experiencia, digo, ahora continuamos si Dios quiere hasta las 3. Mañana lo sigues contando, esa parte que es un capítulo, nunca mejor dicho. En el Padre, el encuentro con el encuentro con el Padre. Con nuestro Padre. Lo dejamos para mañana, lo retomaremos, si Dios quiere. Bueno, a ver, preguntas para Santiago Latorre. A ver, tenemos por ahí más preguntas. Tengo que decir que si ustedes quieren hacer alguna pregunta pueden marcar el 916838080. Están en el control de sonido María Copete, Fernando Vázquez, María Macías, atendiéndoles muy gustosamente. Bueno, preguntarte, Santiago, brevemente, una pregunta breve, y te pido que seas lo más breve que puedas para leer estas preguntas. Frutos de la experiencia, conclusiones a las que has llegado. Supongo que muchísimas. Y muy importantes. Muchísimos. Mira, mi perspectiva ha cambiado totalmente. Yo veo todo diferente. Me dijeron muy claro que confiara plenamente en él, como veremos el próximo día. Son palabras mayores, son palabras de nuestro Padre Madre, Dios, y me dijo que estaría a su servicio. Es decir, yo sé que trabajo para él, y no me da vergüenza decirlo, al contrario, es un honor. Y todo el mundo que se quiera pintar, él está deseando de que queramos trabajar para él, porque su empresa es muy grande, sí. Y admite a todos. Aquí no existen paros, Santiago. ya lo sé. Y hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que el Padre no se jubila, ¿eh? No, pero bueno, eso de broma no es para tomar a broma. Francamente quiero decir que su empresa es muy grande, es muy grande. Y tenemos cabida a todos. Bueno, dices tú frutos muchísimos, por ejemplo, pues que yo no tengo vivencia, ni curo, ni hago cosas espectaculares, pero sí, sin embargo, se me ha enseñado a adquirir discernimiento, Santiago. Mi forma de ver las cosas es muy diferente. Yo puedo ver donde otros no pueden ver, porque se me ha enseñado a analizarlo en profundidad. Sé que esto es muy sencillito, ¿ves? Es muy poca cosa, pero en estos momentos actuales con tanta confusión, es lo más valioso que existe. Sí. Yo puedo escuchar acontecimientos, puedo analizar situaciones, puedo hacer unas deducciones del fondo de las mismas que otros seres no están preparados para hacer. Santiago, me ha enseñado a esto. Yo quería hacerte una pregunta de corte espiritual, porque sé que podrías contestármela si quieres y si puedes. A lo mejor los presentes se van a quedar un poco, en fin, sorprendidos. Pregunta breve, Juan Carlos. Sí, yo quería preguntar... Le vamos a ir un poquito rapidito para poder preguntarle muchas cosas a Santiago. A ver, yo quería preguntar si en estos tiempos, en esto del plan de los planes del Padre, ¿sabes?, que tiene para todos nosotros, está previsto que se encuentren los entonces. ¿Qué decimos entonces? Cuando de los tiempos de Jesús. Pues bueno, esto es una especulación, ¿no? Estáis intentando hacer especulaciones. No, ha sido Juan Carlos. Bueno, pero voy a entrar, porque yo soy muy abierto, no soy una persona que... Soy un poco curioso, lo siento. Bueno, pero supongo que está compartida esa curiosidad por muchos oyentes, y por eso, sí. por complacerles a ellos también, porque sé que más de uno se lo preguntará. Sí, es posible que estemos aquí los de siempre, es posible. Pero lo que sí puedo decir es que el que no está es el principal. Jesús. Exacto. Porque Jesús viene en energía. Jesús viene por el interior, por el corazón. Y si se me admite un poco la frase, aunque suene un poco bruta, un poco fuerte, pero yo soy muy claro hablando y me gusta, y pienso ser así. Porque es como de la manera que mejor se puede llegar a las verdades. Al mismo Papa, en su interior, a veces se le puede revolver el corazón pensando
si lo que están diciendo, y que dice el Papa, dice pues el Lama, y dice los de todas las religiones, si realmente están haciendo lo que deben, y realmente no tienen una estructura de poder y económica importante, y lo que tratan realmente de proteger sus intereses. Por lo tanto, Cristo viene de esa manera, es decir, viene como una revolución, viene como una evolución, porque él representa la evolución, y viene por el interior de cada persona. Nosotros lo que estamos haciendo es como brazo visible suyo, igual que entonces se juntaron los apóstoles y se me pregunta, pues es posible que estén aquí, ¿por qué no? Yo no quiero hablar nada, pero si a mí se me decía que yo era uno de por entonces, pues ¿por qué no pueden estar los demás? El mismo derecho tienen. Lo que sí sé y puedo asegurar, y lo sé de buena cinta, que el principal no está. Si lo que querías preguntar, Juan Carlos, es esto, el principal no está en persona ni piensa venir, porque no tiene por qué venir, porque es el arquetipo principal que es nuestro modelo, y ya vino cuando tenía que venir a dar las líneas maestras, que todos sabemos que fue Jesús de Nazaret, aunque algunos no lo hayan reconocido. Exactamente. Fue él el que tenía que venir, y vino y lo hizo, y con eso es suficiente. Ahora los que nos toca trabajar es a nosotros. Como persona no viene. O sea, no vendrá. Se puede presentar, se puede aparecer, yo digo que no, nadie tiene la exclusiva. A mucha gente lo ve, es decir, es que es mucho nuestro, es nuestra familia, en realidad. Pero él como persona ya vino, es decir, ya vino. Antes, es que por una serie de causas que tendríamos que analizar, puedo asegurar que no. Por ejemplo, si viniera ahora mismo lo volverían a matar rápidamente, pero más rápidamente que entonces. Es decir, ni le dejarían hablar. Seguro. Porque este hombre venía a decir la verdad, y la verdad hoy en día, al nivel que estamos, no sé consciente. Es muy dura. Es muy dura, exactamente. Por lo tanto, lo matarían ya mismo. Segundo, aunque tuviera la oportunidad de llegar a alguna pequeña parte de gente o de corpúsculo de gente adicta o seguidores, ya se encargaría el resto, el peso abrumador del otro extremo, de taparlo rápidamente, de echarle tierra encima al asunto. Es decir, no le serviría de nada. Entonces, de la única manera que va a venir es con la evolución. Es decir, eso no lo puede parar nadie. Poco a poco. Santiago, me dice María Macías y Fernando Vázquez de Control que ha habido varias llamadas, ¿no, María? De oyentes que preguntan que cuál es tu opinión acerca del famoso Maitreya. Pues es lo mismo que estamos diciendo ahora mismo. Especulaciones, mira, todas las religiones hablan de futuros mesías que han de venir. Pues ya lo digo, yo creo honestamente, sin ánimo de ofender a nadie, que son especulaciones. Es decir, lo que cuenta es la evolución. No cuenta una religión, no cuenta una programación, cuenta una evolución. Es decir, somos seres que tenemos que evolucionar, que tenemos que abrirnos, que lo que nos parece, o sea, los condicionamientos humanos llegará un momento en que tienen que desaparecer muchos de ellos. Tenemos que ser más abiertos. Tenemos un cosmos ahí que nos está esperando, aquel maravilloso cosmos que os he explicado, Dios mío. Quitemos las velas, los inciensos, las sotanas, quitemos los uniformes, las iglesias. Está en nosotros, en nuestro interior, Dios, se nos quiere manifestar. Ojo, nosotros no somos Él, pero se quiere manifestar a nuestros través, porque para eso somos sus hijos. ¿Lo vamos a conseguir a base de toda esta parafernalia? Yo creo que no. Tiene que cambiar todavía mucho el asunto, y por eso lo que priva primero de todo es la evolución. Sin embargo, Santiago... A ver, Juan Carlos, perdona, vamos a darle la palabra a Pedro Esteban, que lleva un buen rato. Mañana no voy a poder estar con vosotros, desafortunadamente. Adelante, Pedro. Quisiera hacer 2 o 3 matizaciones a lo que ha dicho Santiago Latorre. Yo entiendo que al estar con tu ser superior, ese yo superior, yo creo que no hace falta haber sido agua o haber sido planta, porque al tener la conciencia que tiene ese yo superior, sabe perfectamente cómo se hizo el agua, cómo se hicieron los minerales, cómo es agua, pero el agua de verdad, no esta agua que vemos aquí, como una planta, la planta de verdad, no este verde que vemos aquí, los colores, todo te habla, pero ese te lo dice tu yo superior, no tú. Es decir, yo entiendo que no hace falta, no haber sido planta o agua o mineral, y al mismo tiempo ser un macrocosmo que lo eres todo al mismo tiempo. Yo sé que es un juego de palabras, pero yo me quiero decir porque hay toda una teoría de la evolución en la que uno primero es un mineral, luego es una planta. Es posible que sí, pero no de esa forma de evolución. Yo entiendo que no, lo cual no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo. Otra matización que quería hacer es que yo estoy convencido en alguna visión que ha tenido a gente conocida, y yo he podido ver alguna cosa. A mí no me cabe la menor duda que en el cielo, lo que yo llamo cielo,
todos tenemos una familia, unos hijos, unos padres, en fin, y unos grupos que además venimos a la tierra más o menos entrelazados porque venimos juntos. A mí no me cabe la menor duda. Decían gente que dicen que es más entendida, que luego hay otros niveles mucho superiores, mucho más superiores, hasta que llegas a la isla nuclear de luz, hasta que llegas al Padre. Pero eso estás hablando de Dios Durantia, ¿eh? Ojo que eso es un manuscrito, claro. escritura automática, yo no estoy de acuerdo, muy dudoso. Pero yo lo que quiero decir es que si con ese paraíso, que yo, he podido percibir algo, en esas familias donde está el Cristo, porque se hace presencia allí también, si después de esto hay más, bendito sea, porque con eso yo ya me conformo más que de sobra. Y por último, para terminar, estoy de acuerdo contigo en que el Cristo viene así, viene en el corazón, en plan energía. Todo el que quiera abrirlo, ahora está llegando, pero a borbotones, siempre lo ha hecho. Ahora yo creo que estamos en una encrucijada especial. No viene a borbotones, abre el corazón y lo verás llegar. Lo tienes a tu lado. No es que llegues, que lo tienes contigo. Pero también no es menos cierto que dijo que Él vendría. ¿Cuándo vendrá? Pues después de esa limpia, de esa madre, de ese Espíritu Santo. Bueno, yo le he dicho que no en este momento. Bueno, primero hay que cambiar y luego... Claro, cuando la tierra con ese Espíritu de Dios se haya limpiado, sea, como dijera el Padre Pío de Pietrelcina, o cualquier otra cosa, después de 1000 años bíblicos, que es un tiempo muy grande, cuando solamente haya un solo rebaño y un solo pastor, veremos bajar al Hijo del Hombre. A mí, yo no me cabe la menor duda. Cristo lo dijo y así lo creo. Nada más. Muy bien. Bueno, ¿algún comentario, Santiago? Sí, que estoy de acuerdo con él. Es decir, primero la limpieza, primero la evolución y luego ya veremos. Es decir, pero es que parece ser que como nosotros solos no podemos limpiarnos, nos van a echar una mano. Yo diría, la impresión de que nos van a echar una mano. Yo lo que diría, en esto soy un poco pesimista. Soy optimista, pero por otro lado soy pesimista. Yo creo que las leyes están para respetarlas de la misma manera que en otras situaciones el Padre ha hecho respetar sus leyes. Es decir, a Cristo le hizo aprender, le hizo sufrir, le hizo espabilarse para saber cosas, e incluso con su familia. Y ahí está Marcos diciendo en algunos capítulos que pensaban que se había vuelto loco. Eso es textual, ¿eh? Entonces, si con su misma familia le pasaron esas cosas al Hijo de Dios, al Hijo único, porque es el Hijo global, es decir, representa al cosmos nada menos, como hemos visto en la experiencia, ese Dios no puede de un plumazo dártelo fácil si tú no trabajas. Es decir, los que hemos de arreglar este desaguisado somos nosotros, es lo que opino, y si no cambiamos cada uno de nosotros, la sociedad no cambiará, y que nos vamos a dar un golpe seguro si no reaccionamos. Eso es cosa hecha, porque la ley funciona de dos maneras: o se razona y se comprenden las cosas, que es una forma de evolucionar, o se tiene que recibir el correspondiente correctivo para que a base del sufrimiento que produce, a su vez se aprenda la lección y se reaccione. Es decir, el que no va por las buenas tiene que ir por las malas, porque por desgracia me da la impresión que este es el segundo camino que hemos elegido, Santiago y Juan Carlos y compañía. Es decir, no sé qué opináis sobre esto, ¿eh? Yo pienso así. Sí, precisamente. Yo pienso que sí, yo pienso que la visión que tienes del futuro, en el que ves todo en rojo, ¿no? Eso hay una pregunta, sí, apocalipsis de ese rojo que viene, que puede ser por un meteorito, viene a ser un... Es natural, es algo natural. ¿Es algo natural o...? No creo que sea tanto bombas atómicas. Es el propio ser que está vivo, que reacciona y se mueve, y quiere quitarse de verdaderos esos espejos que somos todos nosotros, que estamos degradando. Bueno, nosotros cuando tenemos una enfermedad, Pedro, no nos ponemos enfermos y generamos fiebre, que es una forma de matar los microbios, puesto que a más de 40 o 30 y tantos grados mueren muchos de ellos. Es decir, es una autodefensa, es una protesta, pero es una autodefensa. Pues este planeta está vivo y puede llegar un momento en el que se canse reciba el permiso para deshacerse de nosotros. Y ojo, ha pasado esto más veces. Sí. Convencido. Este es el problema. Este es el problema, que hay antecedentes. ¿Estáis con eso? ¿Estáis conmigo en esto? Sí, totalmente de acuerdo. Como mínimo dos veces. Pues entonces ya todo lo demás sobre el comentario. Como mínimo 2 veces. Yo creo que como los oyentes son buenos entendedores, lo habrán comprendido. Adelante, Santiago. A ver, más preguntas. Vamos a ver, me transmitía María Macías, Merche, que nos decía, María, que Santiago, sí, que le ha transmitido mucha paz a Merche, sí. Y que siente Merche que es la verdad lo que estás diciendo. Bueno, pues que no duda, hay que dar testimonio. Gracias a Merche, que Dios bendiga a Merche, y que a mí me libre de porque me dijeron que sería muy duro todo esto. Menos mal que hay personas comprensivas, porque también hay quienes me escupen a la cara y quienes me dicen de todo. Sí, francamente. Porque no todo el mundo está abierto a la verdad. Es decir, hay personas que se ofenden y bueno, a veces puede resultar muy duro. Esto es un oasis.
Gracias, Mestre, que Dios te bendiga. Bueno, vamos a ver, más preguntas. Por ejemplo, otro oyente, no sé si es oyente, mujer o hombre, es igual, pregunta si esa visión de bueno, pues la tierra temblando, el cielo rojo, etcétera, si se puede cambiar o es algo que va a suceder indefectiblemente. No, ya está muy claro. Me dijeron muy claro estos hermanos que me dijeron que dan un consejo del alto astral, que le llamo así yo, seres que tienen cierta categoría allí, que se encargan de nuestros asuntos, porque el Padre delega de alguna manera, y saben de qué va el asunto y ya conocen otras circunstancias que han pasado. Entonces me dijeron que está condicionado, es decir, está claro que nosotros el futuro lo hacemos día a día. Es decir, lo que nos va a pasar el día de mañana lo estamos haciendo el día de hoy, para que lo entiendan los oyentes. Luego, si el día de hoy reaccionamos, el día de mañana cambiará. Es decir, está en nuestra mano. Es decir, lo que me estaban diciendo es que está en nuestra mano. Lo que no podemos pretender es pensar es que todo ya es inevitable. Esto no es así. Yo soy optimista. Creo que reaccionaremos. Ahora bien, si no será por las buenas, será por las malas. Esto lo tenemos que tener muy claro. Un coscorrón, ¿no? O sea, quiero decir, la misericordia y el perdón y el amor no quita la justicia y no quita la firmeza, la firmeza. Una cosa no quita como decíamos, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? El famoso refrán. Sí. Pues bueno, aquí funciona. Y yo creo, soy Pedro, no sé, quizás peque un poquito de pesimista, cuando no debería de ser así, ¿no? Pero yo pienso que si bien a nivel particular todo es posible, y yo así lo creo, no sé por qué tengo la impresión, y discúlpenme ustedes, no, la vamos a dar. Que a nivel general tengo la impresión que hagamos lo que hagamos de una forma u otra, algo ha de pasar. Pero ojo, que este pesimismo se torna en alegría, porque ese nuevo cambio es un nuevo despertar, es un cambio que es a bien, pero a bien 100%. Entonces, bien, sea de por una manera o sea de otra, yo pienso que va a haber un cambio. ¿Que hay con un coscorrón? Peor, malo. Que fuera porque todos hemos cambiado internamente y convertimos esto en un paraíso, fenomenal, pero el cambio se va a producir. Ojalá y sea en el sentido que decía Santiago, ¿no? Que sea porque todos hayamos cambiado dentro de nuestro corazón, pero que ese cambio, que no dé miedo, es a mejor. Bueno, pues las llamadas están siendo muchísimas. Muchísimas, hay muchísimas preguntas. Vamos a ser más breves. Van diciendo a través de los auriculares, mira María cómo está cogiendo los teléfonos. Me da pena por los oyentes, vamos a ser rápidos. Venga, rápidamente. Vamos a ver, preguntas. Un oyente hace un momento preguntaba, ¿hay más elegidos como tú? Indudablemente, es decir, yo soy una simple pieza en el engranaje. Respondido. ¿Tiene usted, pregunta un oyente, toda la certeza para calificar esta experiencia como una experiencia divina? No divina, sino trascendental para mí. Que vi a la divinidad, que estoy seguro que era ella y que me anunciaron que iba a trabajar para ellos. Para mí es totalmente real. ¿Qué cree que le han querido transmitir a través de esta experiencia? Pues que existen maravillas, que tenemos que tener esperanza, que tenemos un padre y una madre que nos está esperando ahí, que aunque a veces no nos merezcamos, son maravillosos y ellos nos lo perdonan todo. Ahora bien, somos libres para elegir nuestro propio camino. Pregunta a otro oyente, su persona, su carácter, su vida, a raíz de esta experiencia, ¿cómo se ha visto modificada? ¿Ha influido mucho esta experiencia, Santiago? Sí, es decir, el antes de tu experiencia y el después, ¿cómo ha influido en tu vida? Pues totalmente, es decir, yo soy otro ser en este momento. Otro ser, es decir, yo hago un trabajo totalmente diferente. Tengo el honor de poder trabajar, ayudar a los demás, que antes no tenía la noción de lo que era esto, y ahora pues me puedo dedicar a ello, es decir, y además sé que soy apoyado. Que será difícil porque hay que dejar condicionamientos humanos de todo tipo, claro que sí, encontraremos intransigencias, pero que nunca cabe de que la gente pues razonará y llegará un momento en que todos pasaremos. Y yo estoy en ello, es decir, soy un trabajador más de tanto, simplemente. ¿Qué les dirías, pregunta un oyente, qué les dirías a esos oyentes que están escuchándonos que no creen en la existencia de un más allá? Pues que sean libres y razonen, nada más. Si lo que van escuchando por ahí a base de un lado y de otro les dice algo, bien, y si no, un día se darán cuenta de sus errores y nada más. Que sean libres, pero que
Si le quieres preguntar a Santiago Latorre lo tiene segurísimo que existe otro más allá y además maravilloso. Y como Santiago Latorre hay 58.000, por un decir. Bueno. A ver, Juan Carlos, tú tenías ahí más preguntas apuntadas. Nos quedan 4 minutos. Sí, lo que pasa es que muchas... Muy rápidamente, venga. Bueno, pues yo tengo aquí más apuntadas, pero venga, rápidamente. Bueno, pues una que se me ocurre, Santiago. ¿Es verdad que hubo una rebelión de ángeles? Buena, ¿Y cómo está? Buena pregunta. Esto sí que no te puedo decir nada. No. Es un tema que... Es que es una pregunta que se hace mucha gente. Es un tema que está sucediendo todos los días. A lo mejor estos que se me llevaron al principio eran unos de estos. Aquellos extraterrestres que he dicho, a lo mejor ellos también. Claro. A lo mejor los que en Arizona y en todos esos sitios están por ahí mutilando vacas y haciendo probatinas y experimentos con humanos son de esos. No sé si te estoy respondiendo. Es decir, que hay de varias categorías y ¿por qué no? ¿Y por qué no pudo pasar cosas a nivel de mundos, no? Igual que hay facciones aquí políticas diferentes, puede haber extraterrestres muy defensas. Bueno, no sé, puede ser, veo posible. Sí, no, iba a preguntar, pero claro, esto es incierto, que cómo están las cosas en el juicio. El juicio. Enlazando con lo que dice Juan Carlos, hay una pregunta. ¿Existe el diablo? ¿Viste al diablo en esa experiencia? ¿Infiernos eternos? No, infiernos eternos en absoluto. Vi seres oscuros, vi creaciones nuestras que están corrompiendo el mundo, o sea, por eso no se puede ser demasiado optimista. Estamos creando una serie de criaturas por nuestra forma de ser, o sea, se trata de una trascendencia a otros niveles, Santiago, es muy grave. Y usted aquí diciendo estas cosas se puede no es ningún lujo, es por algo, es decir, lo están propiciando que esto se escuche aquí, por ejemplo, es un ejemplo nada más que pongo. ¿Por qué? Pues porque nuestra forma de ser está generando lo que se llama egregores en el argot, es decir, entidades que son artificiales, creadas por nuestro orgullo, por nuestra vanidad, por nuestro odio, por nuestras mutilaciones, por nuestras guerras. Todas esas energías que se derrochan están creando y alimentando criaturas. Y esto es uno de los males de la Tierra, de este momento, de lo que está sucediendo. Y esto es muy grave. Y ante esto no se puede ni bloquear, ni se puede nada. Ahora, ¿existe el mal? Bueno, pues todo el conjunto de estas cosas a nivel de cosmos es una fuerza, una gran fuerza que duda cabe, que se opone a la de la luz, que se opone a la evolución. Es un estorbo. Ahora bien, si les ponemos a un nivel más allá, nos encontramos que esta fuerza pues hace su papel también. Esto visto con otros ojos, pues incluso se puede comprender. Pero eso no nos libra de la responsabilidad que estamos cometiendo un error. Claro. Entonces, la respuesta de el diablo sí o no, como entidad. Como entidad yo creo que no, francamente. Creo más como fuerza. Es un conjunto de fuerzas, una unión de oscuridades, una unión de mentira, de tergiversación, de manipulación. Y el mentiroso, el embustero, el rey de la mentira, como le llaman antiguamente, o algo así parecido, pues es más bien una fuerza, es una energía. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Se ha hecho corto, muy rápidamente. Pedro Esteban, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Hasta la próxima ocasión.